Muy buenos días, jóvenes y señoritas. Bien, el día de hoy vamos a resolver los 3 ejercicios que se había quedado de dilatación superficial. Ejercicio 3, 4 y 5. ¿Ya? Para lo cual vamos a iniciar con lo siguiente. Vamos a empezar a leer el problema, que es lo que nos dice. ¿Ya? Tenemos como dato, es lo importante que debemos anotarnos los datos. Nos dice una lámina de área inicial, entonces ya nos está dando el área inicial. Nos anotamos como área inicial, que es 4246 centímetros cuadrados. ¿Ya? Centímetros cuadrados. Incrementa su superficie. Si nos habla de incremento, alargamiento o variación, nos está hablando de esto: incremento de área. ¿Ya? Nos dice que es 4.08. Perfecto, 4.08 centímetros cuadrados. ¿Ya? Muy bien. Al elevar su temperatura, también está elevando, entonces variación de temperatura también nos está dando. Variación de temperatura es de 200 grados centígrados. ¿Ya? Muy bien. Hallar los coeficientes de dilatación lineal y superficial. Coeficiente de dilatación lineal, recordemos, es este símbolo, y coeficiente de dilatación superficial, este otro símbolo. ¿Ya? Eso es lo que nos está pidiendo. Para lo cual, ¿qué es lo que vamos a aplicar? Tenemos una fórmula para hallar coeficiente de dilatación superficial, que es la siguiente: variación de área, ¿ya?, sobre área inicial por variación de temperatura. Si observamos los datos, tenemos prácticamente todo. Tenemos variación de área, que es 4.08, área inicial, que tenemos que es 4246, y variación de temperatura 200. ¿Qué es lo que procedemos a hacer? Directamente reemplazamos los datos. Variación de área tenemos que es 4.08, nos anotamos el dato 4.08. Ya, no olvidemos las unidades, que es en centímetro cuadrado, sobre área inicial, que es 4246. Ya, centímetros cuadrados por la variación de temperatura, que es 200 grados centígrados, ¿verdad? Ahora podemos observar acá que centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se nos va, e introducimos todos estos datos a la calculadora y podemos observar qué dato nos da. Muy bien, tenemos el dato de 4.8 exponente a la menos 6. Exponente a la menos 6 sobre grado centígrado, ¿verdad? De esa manera podemos observar que ya tenemos el primer coeficiente, que es el coeficiente de dilatación superficial. Pero el problema no solamente nos dice coeficiente de dilatación superficial, sino también nos está pidiendo coeficiente de dilatación lineal. ¿A qué era igual este coeficiente de dilatación superficial? Era igual a 2 veces el coeficiente de dilatación lineal. Si despejamos este coeficiente de dilatación lineal, este 2 que está multiplicando va a pasar a dividir al coeficiente de dilatación superficial. Entonces tendríamos que dividir este 4.8, ya, 4.8 exponente a la menos 6, ya, exponente a la menos 6, hay que dividirlo entre 2. Y vamos a obtener el siguiente resultado. El coeficiente de dilatación lineal entonces va a ser 2.4 exponente a la menos 6. De la misma manera, sobre grado centígrado. Y ya podemos observar que tenemos ambos resultados, como nos está pidiendo: coeficiente de dilatación lineal y superficial. Muy bien, pasamos al problema número 4. Nos dice de la siguiente manera: se tiene una lámina de vidrio común a 10 grados centígrados. Nos anotamos entonces una temperatura, no sabemos si es inicial o final, nos anotamos 10
grados centígrados y un coeficiente de dilatación lineal, ya, el problema nos dice lineal, de 9 exponente a la menos 6, ya, 9 por 10 a la menos 6 sobre grado centígrado, ya. Tiene las siguientes dimensiones, 150 por 90. Entonces, si nos da esas dimensiones, es área inicial. El área inicial va a ser 150 por 90. ¿Ya? ¿Qué más? Calcular el área final. Miren, nos está pidiendo esta área final. ¿Qué más? Si el área final sí se eleva hasta 60 grados centígrados. ¿Ya? Área final nos pide. Temperatura nos está dando de 60. Ahora, quizás sea la pregunta, ¿cuál pero es la temperatura inicial y la temperatura final? Van a recordar lo siguiente. La temperatura final tiene que ser mayor, o sea, más grande que la temperatura inicial. 10 es mucho más grande que 60, no, entonces 10 va a ser la temperatura inicial y 60 la temperatura final, ¿verdad? Para lo cual, tenemos que aplicar la siguiente fórmula, área final es igual a área inicial por 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por variación de temperatura. ¿Ya? A eso es igual. Entonces, reemplazamos directamente los datos porque área inicial tenemos, coeficiente de dilatación tenemos y variación de temperatura tenemos. Vamos a hacer de la siguiente manera, miren. Área final es igual a área inicial. Entonces acá como tenemos 150 por 90, debemos multiplicar esos 150 por 90, el cual nos da 13.500 como área. 13.500 como área por 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal, 2 por 9 exponente a la menos 6, ya, exponente a la menos 6 por variación de temperatura. En el libro hemos hecho de una manera diferente, variación de temperatura al principio, ya vamos, pero acá vamos a introducirlo directamente acá. Variación de temperaturas, recordemos, lo voy a hacer para recordar solamente acá. Variación de temperatura es temperatura final menos temperatura inicial, ¿verdad? Entonces acá directamente voy a reemplazar los datos. Temperatura final es 60. 60 menos 10, podemos anotarlo incluso directamente. 60 menos 10 es 50, ¿verdad? 50. Y listo, cierro paréntesis, cierro paréntesis. Debo introducir todos estos datos a la calculadora. Ya saben cómo introducir. Mejor si acá abrimos un paréntesis más. Acá es por uno más, acá otro paréntesis y acá otro paréntesis cerramos. ¿Ya? Introduzcamos a la calculadora y veamos cuánto nos sale. Perfecto, ya introduciendo a la calculadora nos da entonces el siguiente dato. Como área final vamos a tener, área final, tenemos lo siguiente, 13.512, 13.512.15. Ya, como estamos hablando de área y acá, eso me olvidaba, las unidades son centímetros, entonces va a ser acá centímetro cuadrado. Y de esa manera ya hemos obtenido el área final que nos está pidiendo el problema. Solamente nos está pidiendo área final y listo. Podemos corroborar con lo del libro y es el mismo. ¿Ya? Ahora pasemos al siguiente ejemplo. Muy bien. Continuamos con el ejemplo número 5 que nos dice de la siguiente manera. ¿Ya? Acá tenemos la gráfica, no es muy perfecta. La gráfica entonces es la siguiente. Miren. Nos dice, se tiene dos láminas como se ve en la figura. Acá tenemos una lámina y acá tenemos otra lámina. Ambas con distintas áreas, 1500 centímetros cuadrados y 1200 centímetros cuadrados. Además nos está dando coeficiente de dilatación lineal del 1 y coeficiente de dilatación lineal 2. Acá lo que tenemos que notar, algo importante, nos dice que desde acá esta separación que ambos tienen, dice que vale 70 centímetros cuadrados.
Pero además esta separación de estas dos son las variaciones de área 1 como la variación de la área 2. Vamos a sacar un dato de ahí ahora. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Leamos el problema. Los cuales se encuentran a 0 grados centígrados. Nos está hablando de una temperatura. Nos vamos a anotar una temperatura inicial de 0 grados centígrados. ¿Ya? ¿A qué temperatura deben calentarse ambas? Nos dice, temperatura final nos está pidiendo. Si nos está pidiendo a qué temperatura deben calentarse ambas, nos está pidiendo temperatura final, ¿ya? Para que sus aristas se junten, nos dice, ¿ya? El cual vamos a sacar un dato de acá, esta variación de área 1 más variación de área 2, ¿ya? La suma de estas dos es igual a 70 centímetros cuadrados. En base a esto vamos a trabajar nosotros, en base a esto. Para lo cual, ¿ya? Además de eso, vamos a hacer lo siguiente. Variación de temperatura. Sabemos que es temperatura final menos temperatura inicial, ¿verdad? Menos temperatura inicial. Pero la temperatura inicial nos dice que está a 0 grados. Entonces, la variación de temperatura que va a ser igual, solamente va a ser igual a temperatura final. O sea, donde veamos variación de temperatura, vamos a reemplazar temperatura final. Ahora, recordemos una fórmula, la cual era la siguiente. Lo voy a anotar acá. Que variación de área, bueno, más acá lo puedo hacer para que pueda ingresar todo. Variación de área 1 va a ser igual a ¿qué? Es una fórmula que está en el libro. 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por área inicial por variación de temperatura. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Todo esto 2 por coeficiente de dilatación lineal por área por variación de temperatura, vamos a reemplazar acá en vez de esto. Lo mismo para variación 2, variación de área 2, lo mismo vamos a reemplazar acá y vamos a igualarlo a 70. Miren cómo va a quedar. Tenemos entonces 2 veces coeficiente de dilatación 1, porque vamos a trabajar con este 1 y con este 2, ¿ya? Por área inicial 1 igual por variación de temperatura, pero variación de temperatura es igual a temperatura final. Entonces reemplazo temperatura final más, me dice, estoy aplicando esta fórmula, ya, esta de acá estoy aplicando, ya, me dice más, entonces coeficiente de, variación de área 2. Lo mismo va a ser 2 veces coeficiente de dilatación 2. En este caso, como estamos hablando del área 2 de 1200, el coeficiente es esta, ¿verdad? Entonces, por área inicial 2, en este caso, no 1, por temperatura final. ¿Esto es igual a qué? Es igual a 70 centímetros cuadrados. 70 centímetros cuadrados. Muy bien. Ahora reemplazo los datos porque tengo coeficiente de dilatación, tengo área, entonces reemplazo los datos. 2 por coeficiente de dilatación 1 que es 8, exponente a la menos 5, ya, exponente a la menos 5 sobre grado centígrado por área inicial. El área inicial 1 es 1500. ¿Ya? 1500 centímetros cuadrados. ¿Ya? Eso es del 1. Más 2 veces el coeficiente de dilatación 2. El coeficiente de dilatación 2 es 5 exponente a la menos 5. Entonces 5 por 10 a la menos 5 sobre grado centígrado por área inicial 2 que es 1200 centímetros cuadrados, ¿ya? Por
temperatura final. Acá igual me he olvidado temperatura final. Ya acá vendría temperatura final. Entonces lo ponemos, temperatura final. Acá igual temperatura final. ¿Ya? Acá va a ser igual a 70. Eso todavía no lo voy a poner. ¿Ya? Lo que debo hacer ahora es multiplicar cada uno de estos números. 2 por 8 exponente a la menos 5 por 1500. Me va a dar un dato. Lo mismo acá. 2 por 5 exponente a la menos 5 por 1200. Me va a dar otro dato. Hagamos eso entonces. Muy bien. Entonces, si introducimos todos estos datos a la calculadora, vamos a tener lo siguiente. De esto primero, hasta acá, tenemos que es 0,24. 0,24, ¿ya? Centímetros cuadrados por temperatura final, porque esos no estamos variando en nada, sobre grado centígrado, más, ahora sí, el otro resultado sale 0,12, 0,12, ya, igual, de la misma manera, centímetro cuadrado, temperatura final, sobre grado centígrado, y esto era igual a 70 centímetros cuadrados. 70 centímetros cuadrados, ¿verdad? Acá podemos sumar 0,12 más 0,24, dándonos un resultado de 0,36. 0,36 centímetros cuadrados. Las variables son la misma. Ambas tienen centímetro cuadrado y temperatura final, ¿verdad? Ambas tienen también grado centígrado, entonces podemos sumar esas variables, ¿verdad? Acá igual a 70 centímetros cuadrados. El objetivo es despejar esta temperatura final. Este 0,36 que está multiplicando va a pasar a dividir. Vamos a tener entonces temperatura final sobre grado centígrado va a ser igual a ¿qué? 70 centímetros cuadrados sobre 0,36 centímetros cuadrados. Si observamos bien, centímetros cuadrados con centímetros cuadrados se elimina. Entonces nos queda dividir 70 dividido entre 0,36. Dándonos un resultado, una temperatura final, ¿ya? Temperatura final. Este grado centígrado que está dividiendo va a pasar a multiplicar. Sería grado centígrado. Y la división entre 70 dividido entre 0,36 nos da 194,444444, pero no es necesario anotar todo eso, podemos redondearlo y directamente ya obtenemos el resultado de la temperatura final. Y corroboramos con el libro y vamos a observar que es la misma, ¿ya? No olvidemos las fórmulas que se están usando. Esta fórmula de acá, ¿ya? Esta es para el coeficiente, para la variación de área 1. Lo mismo usamos, esta misma usamos, pero ya no con variación de área 1, sino con variación de área 2. Va a ser igual a 2 veces el coeficiente de dilatación por área inicial 2 por variación de temperatura. Si se dan cuenta es lo mismo, solamente está variando el que es área 1 y área 2, nada más, y reemplazamos en esta fórmula de acá, ¿ya? Y de esa manera ya obtenemos y podemos corroborar con el libro y observamos que son las mismas respuestas. Bueno chicos, espero que se haya entendido. Nos vemos hasta un próximo video.